Hola, buenos días. En este módulo hablaremos de la jerarquía de Chomsky, una manera de jerarquizar los lenguajes formales basada en la caracterización de sus reglas gramaticales. Esta jerarquización fue ideada en 1956 por el lingüista, filósofo, analista político y activista estadounidense Noam Chomsky. La jerarquía de Chomsky ha permitido distinguir los lenguajes formales, aquellos que, entre comillas, puede entender un computador, de los lenguajes naturales, aquellos de habla corriente del ser humano, que aunque tienen reglas gramaticales concretas, por ejemplo, los nombres propios deben escribirse con mayúscula, no pueden ser totalmente comprensibles por una máquina, debido a su ambigüedad natural, producida por manifestaciones humanas como la capacidad de ironía, sarcasmo, humor, etc. Esta jerarquía de Chomsky ha sido muy útil y es utilizada actualmente en teoría de autómatas, inteligencia artificial, teoría de compiladores, lenguajes de programación, entre varias otras disciplinas y aplicaciones. Bueno, una gramática formal es un conjunto de reglas de formación que definen qué palabras o cadenas son permitidas en un lenguaje formal. Mientras más flexible y menos restrictiva sea una gramática, más poderoso y expresivo será su lenguaje asociado. Los tipos de lenguajes formales son 4, de menor a mayor poder de expresividad. Los lenguajes regulares, los independientes o libres del contexto, los dependientes o sensibles al contexto y los recursivamente enumerables. Cada tipo de lenguaje está contenido por el siguiente, en el sentido que las gramáticas de los lenguajes más poderosos también permiten generar a los lenguajes menos poderosos. Note que decimos que las gramáticas generan o describen lenguajes. A lo largo de este curso veremos que cada tipo de gramática tiene un tipo de autómata asociado. Entendemos de momento un autómata como una máquina que funciona como una caja negra. Pero, sin embargo, los autómatas no generan o describen lenguajes, sino que reconocen cadenas pertenecientes a un lenguaje dado. Así, las gramáticas son generadoras de lenguajes, mientras que los autómatas son reconocedores de lenguajes. La jerarquía de Chomsky se resume en esta tabla. Los tipos de lenguaje están ordenados de más a menos poderosos. Los tipos de lenguajes más simples son los de tipo 3, llamados lenguajes regulares, LR. Luego vienen los de tipo 2, lenguajes libres o independientes de contexto, LLC. Los de tipo 1 son los lenguajes sensibles o dependientes al contexto, LSC. Y los de tipo 0 son los lenguajes recursivamente enumerables, LRE. Note además que cada tipo de lenguaje tiene un tipo de autómata asociado. Los lenguajes regulares son reconocidos por autómatas finitos, los lenguajes libres de contexto por los autómatas de pila, los lenguajes sensibles al contexto por autómatas linealmente acotados y los lenguajes recursivamente enumerables por máquinas de Turing, el tipo de autómata más poderoso creado por Alan Turing en los años 30 y a partir del cual se generaron los computadores de hoy en día. En este capítulo hablaremos de los lenguajes regulares, los de tipo 3, junto a sus gramáticas regulares y autómatas finitos. En el siguiente capítulo hablaremos de los lenguajes libres de contexto y en el siguiente de los recursivamente enumerables. No atacaremos en este curso los lenguajes sensibles al contexto. Sin embargo, les dejo una pregunta abierta para quien quiera profundizar en estos temas. ¿Qué tipo de lenguajes pueden ser reconocidos por otro tipo de autómatas llamados autómatas celulares? Volviendo a lo que nos convoca, una gramática podemos verla como una serie de reglas de derivación, las que permiten ir reescribiendo recursivamente distintos símbolos como cadenas de símbolos. Estas reglas de derivación se pueden aplicar de distintas formas hasta generar eventualmente todas las cadenas pertenecientes al lenguaje, las que, ojo, podrían ser infinitas. Las reglas de derivación están formadas por los símbolos terminales, que pertenecen al alfabeto y por tanto aparecerán en la cadena generada final, los símbolos no terminales, símbolos intermedios que no aparecen en la cadena final y que se deben reescribir como otros símbolos terminales o no terminales, y el símbolo inicial, de donde parten todas las derivaciones y que por tanto es el inicio del proceso de generación de cadenas del lenguaje. Volvamos a la tabla. Las A y B mayúsculas son símbolos no terminales, mientras que la A minúscula es un símbolo terminal. Por otra parte, las letras griegas alfa, beta y gamma representan cualquier cadena de terminales y no terminales. La gramática de los lenguajes regulares, tipo 3, tienen dos tipos de reglas de derivación. A partir de un no terminal siempre se genera o bien un terminal seguido de un no terminal o bien un terminal aislado. La primera de estas reglas de derivación es la que permite la recursividad.
Si subimos al lenguaje tipo 2, vemos que a la izquierda sigue habiendo un único no terminal, pero a la derecha ahora se permite cualquier cosa. Por lo tanto, este tipo de gramáticas es más flexible y poderosa que la anterior. Si seguimos subiendo a las gramáticas tipo 1, vemos que a la izquierda ya no solo se permiten no terminales aislados, y que para alfa y beta iguales a la cadena vacía, obtenemos una gramática de tipo 2. Finalmente, note que las gramáticas tipo 0, tanto izquierda como derecha, se permite cualquier combinación de terminales y no terminales. Este es el lenguaje formal más flexible y por tanto el más poderoso, y equivale al que pueden reconocer nuestros computadores. ¿Cómo sería la gramática de los lenguajes naturales? Pues no se puede representar únicamente como reglas de derivación. Su estudio ya queda para los lingüistas. Pensemos en la siguiente gramática, conformada por dos reglas de derivación. La primera regla inicia con un no terminal y genera un terminal seguido de un no terminal. La segunda inicia con un no terminal y genera un terminal. Por lo tanto, ambas reglas de derivación respetan la forma que tienen las gramáticas de lenguajes regulares. Normalmente, cuando construyamos gramáticas, vamos a tener que definir formalmente cuáles son mis símbolos no terminales y cuáles son los símbolos terminales. Entonces, noten que esta es una gramática recursiva, ya que el A de la derecha está repetido a la izquierda. Por tanto, a partir de la primera regla de derivación, voy a recursivamente poder mantenerme dentro de la primera regla de derivación hasta pasar a la segunda. Pero también igualmente podría comenzar sencillamente por la segunda, ya que el símbolo inicial está repetido en ambas reglas. Si escojo en primer lugar la segunda regla de derivación, podría obtener desde el A, llego inmediatamente al símbolo 1, ¿verdad? Voy a destacar aquí mi gramática. Del A genero el 1. En cambio, si es que inicio con la primera regla de derivación, puedo obtener el 0A y luego tengo que seguir. En mi salida no puede haber un símbolo no terminal. Tienen que haber solo terminales, como es el caso de acá. Entonces, podría escoger, en este caso, la segunda regla de derivación y obtendría la palabra o cadena 0,1, que pertenecerá a mi lenguaje. En cambio, si es que estaba en este punto, podría haberme mantenido dentro de la primera regla de derivación y con ello obtendría 0 y este A lo tendría que reemplazar por 0A. Enseguida podría tomar cualquiera de las dos reglas de derivación, pensemos en la segunda, y nos quedamos con 0, 0, 1. Y así sucesivamente podría mantenerme cuantas veces quisiera dentro de la primera regla, hasta obtener una serie de ceros con el símbolo A hasta que se me ocurra pasar a la segunda regla de derivación. Y con ello obtendría varios ceros hasta generar un 1. ¿Se entiende? Por lo tanto, el lenguaje generado por esta gramática es aquel conformado o bien por un 1 o bien por una cantidad cualquiera de ceros seguida de un 1. Más adelante, cuando hablemos de expresiones regulares, vamos a concluir de que la expresión regular de este lenguaje es 0 estrella 1. Pero vamos a llegar a eso más adelante. En este segundo ejemplo tengo una gramática conformada por 4 reglas de derivación. Podemos notar que es efectivamente una gramática regular, ya que los símbolos no terminales son el A y el B en mayúscula, que inician cada una de las reglas de derivación, mientras que los símbolos terminales, o sea, aquellos que pertenecen al alfabeto de mi lenguaje, el 0 y el 1, están siempre a la izquierda de la segunda parte de la regla de derivación. Y a la derecha puede ir o bien nada, quedando únicamente el terminal, o bien un único no terminal que sucede al terminal. El símbolo inicial para esta gramática es la letra A, lo que significa que en este caso puedo comenzar ya sea por la primera o por la segunda regla de derivación. Entonces, si comienzo por la primera
regla de derivación, voy a poder recursivamente repetirme en esta regla cuantas veces quiera. Por lo tanto, al igual que en el ejercicio anterior, podría quedarme con cualquier cantidad de ceros y a continuación poder pasar a esta segunda regla de derivación. Por lo tanto, aquí, desde una serie de ceros, puedo reemplazar esta letra A por la 0 y B. 0B. A continuación, puedo escoger cualquiera de estas dos reglas de derivación. Si escojo la primera, podría recursivamente quedar generando distintos unos hasta que escoja esta última regla de derivación para escoger un 1 final. Entonces, luego de una serie de aplicaciones de reglas de derivación, podría tener una serie de unos hasta generar el último 1. Entonces, imaginemos que me quedo iterando en esta tercera regla de derivación hasta que finalmente escojo la última, con lo cual obtengo esto. ¿Se entiende? Entonces, el lenguaje que puedo generar acá puede tener cadenas de infinito tamaño, pero en el menor caso, la cadena más pequeña que puedo obtener es aquella escogiendo la segunda regla de derivación y luego la cuarta. Entonces, el caso mínimo sería de A pasar a 0B y de 0B la B reemplazarla por 1. Entonces, esta es la cadena más pequeña de mi lenguaje. En resumidas cuentas, y nuevamente recurriendo a las expresiones regulares que vamos a ver más adelante, esto se puede resumir como 0 más, 1 más.